7 al 13, por favor. Segunda de Timoteo 2, 7 al 13. Amén. ¿Todos lo tienen? ¿Quién dijo ya lo tengo? Amén. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Vamos a orar, hermanos, en esta mañana. Padre, en esta hora te damos gracias nuevamente por este momento que tú nos permites, momento especial para bendecirte, para adorarte y para escuchar tu palabra, como siempre pidiendo que sea el Espíritu Santo quien manifieste, Señor, ese poder sobre nosotros y que podamos hablar con claridad, y que el pueblo, Señor, que tú has escogido de las tinieblas, el pueblo sea edificado, Señor. Los pecadores que vengan a tus pies confesando sus pecados, se arrepienten y que conozcan al único y sabio Dios, que juzgará a los vivos y a los muertos, Señor. Te damos gracias, oh Dios, en tu nombre, Padre. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos, en esta mañana. Qué precioso es estar en la casa del Señor. El día jueves estábamos compartiendo, como ustedes saben, los días jueves, para si no saben, tenemos estudio bíblico a las 7:30, nomás recordando, eso es todo. Y estábamos compartiendo, y bueno, estamos tratando más bien el tema de la familia, un curso que empezamos hace como 2 meses. Pero parte de ese curso estábamos hablando de algo que estaba yo mirando, estudiando. A mí me gusta estudiar lo que son las estadísticas, los cambios que hay en el mundo respecto de la religión, del cristianismo. Y estaba leyendo un artículo que en parte me entristeció. Bueno, me entristeció y también me preocupó, sabiendo en el reino, lo que se llama el Reino Unido, United Kingdom, que es la Gran Bretaña, la isla de Gran Bretaña, donde hay países, por ejemplo, Inglaterra, Wales, ¿cómo se dice en español? Wales. Bueno, están esos países y me entristeció al saber de las estadísticas, de los números que ellos presentan ahí respecto al cristianismo. Y este artículo estaba diciendo que en los últimos 60 años, en el Reino Unido, the United Kingdom, han perdido como 6,000 templos, se han cerrado 6,000 templos. Eso equivale como 100 templos al año. Y nuevamente esto, o sea, de templos cristianos. Y esto realmente, pues, al estudiar esto, al mirar, sí me entristece a mí y me preocupa. Y nosotros, Estados Unidos, pues no nos estamos quedando atrás. Hay un libro que alguien escribió que se llama The Great Dechurching, que en español no sé cómo se le llama, pero este es un término donde la gente deja de asistir a la iglesia. ¿Sí han escuchado de dechurching? O sea, es un término que usan donde la gente deja de asistir a la iglesia. Y ellos dicen lo siguiente:
se llama Graham y Davis, dicen que Estados Unidos está viendo un tiempo real, el cambio religioso más grande y más rápido en la historia de Estados Unidos, con unos 40 millones de personas, es decir, una de cada 6 personas estadounidenses que han dejado, o sea, no estamos hablando de algo positivo, el cambio, sino que uno de cada 6 personas en Estados Unidos han dejado de ir a la iglesia en los últimos 30 años. Dice, son muchas personas que han cambiado sus ritmos y hábitos. Y nuevamente esto nos debe de preocupar. Honestamente, nos debe de preocupar, pero a la misma vez, al saber de estas estadísticas, eso nos debe de impulsar a buscar más al Señor. Amén. O sea, nos debe de mover para buscar más al Señor, de vivir en santidad, de alejarnos de todo pecado, de arrepentirnos de nuestros pecados. Amén. De tener un deseo de amar a Dios con todo nuestro corazón. Porque se pierde el deseo en nosotros. Se pierde esa búsqueda. Se pierde ese deseo de vivir en santidad. Y la pregunta es, ¿por qué muchos cristianos han dejado de asistir a la iglesia? Ciertamente el COVID pues impactó a todo el mundo. Muchas iglesias se cerraron. Pero ¿por qué muchos cristianos han abandonado la fe? Porque muchos han dejado de creer en Jesús. Y al hacerme esta pregunta, viene a mi mente, ¿no será que estamos nosotros viviendo en la apostasía? Descrita ahí en segunda carta de Tesalonicenses 2:3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga ¿qué? Venga la apostasía y viene la apostasía y se manifieste ¿quién? El hombre de pecado, el hijo de perdición o el anticristo. Es decir, antes que el anticristo sea manifestado, o también podemos decir que la apostasía mundialmente abrirá la puerta o preparará el camino para que el anticristo se manifieste. Amén. Ahora escuchen esto, para que el anticristo pueda gobernar al mundo entero, o para que el anticristo pueda moverse con facilidad, la gente que viva en esa época tiene que estar en un estado de incredulidad o rebeldía. ¿Sí me explico? O sea, que para que pueda moverse con esa facilidad, el ambiente tiene que estar propicio para él, para que se pueda mover. Amén. Entonces, posiblemente el gran abandono de la fe hoy en día puede ser otra señal que nosotros nos estamos acercando al rapto. Yo no sé si me estoy explicando. Amén. Puede ser otra señal que el rapto está muy, muy cerca. Hemos estado diciendo en los últimos años que el mundo ha perdido el discernimiento. Es una gran realidad. Pero ahora lo más triste es que dentro del cristianismo muchas iglesias están perdiendo el discernimiento. No pueden distinguir del bien y el mal. Eso es lo triste. Se supone que nosotros, los cristianos que abrazamos la verdad, tenemos el evangelio, tenemos que discernir. Pero estas iglesias han abandonado la fe, han abandonado la Biblia y ya no tienen discernimiento, hermanos.
Ahora, por otro lado, cuando el mundo de afuera mira que las multitudes de cristianos abandonan la iglesia, inmediatamente ellos dicen, bueno, entonces no les ha ayudado para nada a ir a la iglesia. Amén. El mundo dice, ya ven, el cristianismo no sirve. Lo que ellos creen no es verdad. O sea, ellos se sienten bien cuando cuando los cristianos están abandonando la fe. Cuando se están cerrando ellos están contentos. Y el mundo dice, la religión cristiana no funciona. Pero el problema no es el cristianismo, hermanos. El cristianismo ha sobrevivido más de 2000 años. El Espíritu Santo se ha estado moviendo en estos 2000 años en aquellos corazones que realmente desean vivir para Dios. El cristianismo no ha muerto. Amén. El problema no es la iglesia, aunque sí, nuevamente muchas iglesias han abandonado la fe. Por un lado puede ser el problema que las iglesias, los pastores están predicando otro evangelio. Amén. Pero la iglesia en sí ha estado aquí por más de 2000 años. Entonces, cada época el Señor siempre ha tenido un remanente, cristianos verdaderos. En cada época, en los últimos 2000 años, parece como que hay algunas épocas como que parece como que se muere. Pero no, el Señor siempre ha tenido un remanente. ¿Por qué? Porque es la iglesia de Cristo. Todos sabemos lo que Cristo le dijo a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es la iglesia de Cristo. Esta no es mi iglesia, esta iglesia del Señor. Entonces el problema no es la iglesia, el problema no es la Biblia, porque Cristo dijo: el cielo y la tierra ¿qué? Pasarán, pero mis palabras no pasarán. La Biblia es la palabra de Dios. Y si es la palabra de Dios, entonces nuestro negocio detrás del púlpito es predicar la Biblia. Predicar la Biblia. Y esperamos que nuestros jóvenes, que ellos estarán quizás en los próximos años dirigiendo, que ellos continúen, que ellos se afirmen en la palabra de Dios. Esa es nuestra preocupación, ese es nuestro amén. Que ellos prediquen. Tenemos que continuar predicando la palabra de Dios. La Biblia dice que la palabra iluminará ¿qué? Nuestro camino. La palabra limpiará nuestro corazón. La palabra transformará nuestra mente. Nuestro modo de pensar es transformado cuando la palabra la recibimos, la creemos, la vivimos. Y el problema es que no somos nosotros que no servimos a Cristo como la Biblia lo manda. A veces vivimos una vida cristiana muy superficial, tradicional, de costumbre. Y nuestro corazón no está allí. Por lo tanto, es importante que todo cristiano tenga un pleno entendimiento y se pregunte: ¿por qué creo lo que creo? ¿Por qué creo lo que creo? ¿Por qué adoro a Dios? Amén. ¿Por qué creo que Jesús es el único camino? ¿Por qué asisto a la iglesia? Amén. ¿Por qué? ¿Vengo a la iglesia solo por costumbre? ¿Vengo a la iglesia solo porque es que a mí me toca servir y pues ahí tengo que servir?
Oh, es que pues me toca predicar y pues que tengo que predicar. Amén. Vengo porque es que mi esposa pues ya me está jalando y me trae. Y pues para que no delata, pues tengo que venir. Si no dicen amén, digan ouch. O vengo nomás para sentirme bien. Ya fui a la iglesia, ya me siento, ya mi conciencia me está dejando en paz. No, hermanos. Creo que la razón principal por la cual nosotros debemos venir a la iglesia es porque queremos mejorar nuestra relación con Cristo. Queremos crecer en el conocimiento de Dios y su verdad. Queremos hacer su voluntad. Alabado sea el nombre del Señor. Y por eso aquí Pablo, si ustedes miran el versículo 7, aquí Pablo le dice a Timoteo: considera lo que te digo. Considera lo que te... Y el Señor te dé, ¿qué? Entendimiento en todo. Como miramos hace 3 domingos, Pablo presentó, ¿qué? 3 ejemplos, 3 ilustraciones de cómo Timoteo debería vivir, ¿qué? La vida cristiana. Le presentó que un soldado, un atleta y un agricultor. Le dio estos 3 ejemplos. Usa esos 3 ejemplos para que cómo debes vivir la vida cristiana. Entonces, lo que Pablo le está enfatizando a Timoteo es la importancia de perseverar en la fe. Y por eso le dice: considera ¿qué? Considera lo que te digo. Piensa las cosas que he dicho. Desafortunadamente muchos cristianos no usan el cerebro, no usan la mente. Muchos cristianos hoy en día nomás se guían por el sentir. Vienen a la iglesia porque hablar en lenguas y sentir cosquillitas aquí. Y piensan que el cristianismo, eso es todo. No, eso no es el cristianismo. Hay que usar el cerebro. Hay que pensar, hay que reflexionar, hay que poner mucha atención. Entonces, lo que Pablo le está diciendo, que Timoteo tuviera bien claro las cosas. Tuviera su entendimiento bien claro de lo que Pablo le había comunicado. En el Antiguo Testamento, Dios le dijo al pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 4 verso 39, dice: aprende, todos digan aprende, pues hoy, y dice, y reflexiona, aprende hoy pues y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo. ¿Usted realmente ha reflexionado? ¿Realmente usted ha meditado? ¿Usted realmente su pensamiento ha sido transformado? ¿Reconoce? Usted se levanta a la medianoche y lo primero que le viene a su mente no es mañana tengo que trabajar. No, es Dios. Yo sirvo a Dios. Hay un Dios que juzgará a los vivos y a los muertos. Aprende, reflexiona. Dice, Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Es decir, reconoce seriamente, que estés plenamente convencido, que se te grabe bien en la mente. ¿Se recuerda cuando nuestros padres nos decían, mira, que se te grabe bien allí? No se te olvide, que se te grabe. Te voy a enviar al mercado y me traes esto y eso otro, pero no se te olvide. Y íbamos nosotros. ¿Y qué otro? No, entonces a que esté bien grabado, hermano, las cosas que nosotros hemos aprendido aquí, las cosas del Señor, que estén bien grabadas en nuestra mente, hermanos.
Nuestro deseo es de que cada uno de nosotros, cada joven, cada mujer, cada hombre, que estemos plenamente convencidos de quién es Dios. Por eso el año pasado dimos una serie acerca de Dios, de la naturaleza de Dios y todo lo demás. La importancia de conocer al Dios de la Biblia. Cuando un cristiano, cuando una iglesia deja de creer en el Dios de la Biblia, todo le es permitido. Empieza a vivir una vida descarriada. ¿Porque qué? Porque se ha desviado del Dios de la Biblia. Y es lo que ha pasado hoy en día, que muchas iglesias ni siquiera deberían de llamarse iglesias, honestamente. Han dejado la Biblia, han dejado a Dios a un lado. Entonces, hermanos, absolutamente convencidos, debemos estar absolutamente convencidos que Cristo es el único Señor. Lo hemos pensado bien, lo creemos, que Jesús es el único Salvador. Amén, no hay otro. Es Jesús quien me ha transformado mi corazón. Nosotros no tenemos una fe ciega como el mundo nos dice. Ustedes son unos locos, tienen una fe ciega. Están ahí en la iglesia y adorando y no saben lo que creen. No, sí sabemos lo que creemos. Sí sabemos lo que tenemos, hermanos. Estamos convencidos que estamos en la verdad. Pero el enemigo viene y te quiere desviar. No lo creas. No es cierto. Por eso la Biblia tiene que estar constantemente comiendo la Biblia, comiendo la palabra de Dios. Usted mira, en el Antiguo Testamento era una repetición continua. Usted leía una porción y luego después lo lee más adelante a otro libro y usted dice, oye, pero ¿qué no lo había leído ya? Pero es una repetición continua. Los salmos, todas las leyes, una repetición. ¿Por qué? Porque Dios conoce la naturaleza del hombre, que tiene tendencia de olvidarse. Se nos olvidan las cosas. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, estemos plenamente convencidos que estamos en la verdad. Por eso Pedro nos dice allí en 1 Pedro 3:15, dice, siempre preparados. ¿Estad qué? ¿Nomás en el momento del debate? ¿Nomás en el momento cuando voy a ir a predicar? No, estad siempre preparados. Porque a veces nos tiran una curva. A veces nos hacen preguntas que, amén. Pero está siempre preparados, dice, ¿para qué? Para presentar ¿qué? Defensa. Entonces hay momentos para presentar defensa. Hay momentos para pelear, hay momentos para defender lo que creemos. Pero ahora aquí dice, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Con gritos, con enojos, con poniendo una cara así? No, eso no va a ayudar mucho, hermanos. Los vamos a correr. Entonces sí, hay que presentar defensa, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Con mansedumbre. Todos digan, con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón. El impío, el incrédulo, el ateo, el teólogo, el etcétera, etcétera. El que no cree en Dios, el religioso, todos aquellos. Entonces hay que, dice, os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es por eso que en el principio miles de cristianos en el primer siglo fueron mártires. ¿Por qué? Porque ellos estaban plenamente convencidos en quién creían. Porque el imperio romano, los romanos, ellos decían, no, César es el Señor. Tienes que confesar a César. Tienes que declarar que César es el Señor. Pero los cristianos se aferraban, no, Cristo es el Señor. Él es el Señor de señores. Eso les costó. Por simplemente declarar que Jesús era el Señor, fueron mártires.
los quemaban y es increíble todo lo que les hacían. Ustedes ya hemos hablado del libro de los mártires por John Fox. Usted puede ahí leer todas las 10 grandes persecuciones que los primeros cristianos tuvieron que pasar. En el libro de los mártires por John Fox. Increíble. Pero nuevamente aquí Pedro dice, y esto es como una advertencia para todos nosotros. Dice, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, dice, guardaos, todos digan, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos. Entonces nos está advirtiendo. Entonces hay que guardarnos. Pueden ustedes, pueden caer en ese engaño, pueden ser arrastrados por los inicuos. Y dice, caigáis ¿de qué? De vuestra firmeza. Como lo hemos visto muchas veces, hermanos, que creyentes han dejado de creer. Entonces hay que estar alertas, hermanos. Tenemos, nuevamente lo vuelvo a repetir, tenemos que estar firmes en lo que hemos creído. Ahora miremos allí el versículo 8, continuamos allí el estudio, dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, dice, conforme a mi evangelio. Entonces, es decir, Jesucristo es el modelo, hermanos, el modelo de seguir. No quitemos la vista de Cristo. Cristo es nuestro perfecto ejemplo. Y muy especialmente la resurrección de Cristo es la prueba indiscutible de lo que Jesús dijo ser. Es la prueba indiscutible. Jesús afirmó ser el Hijo de Dios, el Mesías profetizado. ¿No habéis leído? El Salvador del mundo. Por eso cada año en el día de resurrección nos reunimos y decimos que el cristianismo descansa, el fundamento es que la resurrección. Porque sin la resurrección no hay cristianismo, hermanos. Si Cristo no resucitó, estaríamos en pecado. Si Cristo no resucitó, yo estuviera perdiendo el tiempo aquí, hermanos. O sea, ¿para qué voy a venir aquí a predicar? Si yo creía, oh no, Cristo no resucitó, es vano, hermanos. O sea, si Cristo no hubiera resucitado de los muertos, no hubiera esperanza de la vida eterna. ¿Para qué asistir a una iglesia, hermanos? ¿Para qué? Si sabemos que el día de mañana vamos a morir y todo se terminó ya, ¿para qué? O sea, la vida no tiene sentido si no tenemos la perspectiva, si no creemos en la vida eterna. O sea, todo lo que uno pasa en este mundo, el sufrimiento, todas las cosas, es doloroso, es difícil, es aflicción, me duele. Oh, pero yo sé que ahí esto se va a pasar. Yo sé que hay una esperanza gloriosa. Yo sé que más allá del sol hay. Por lo tanto voy a soportar este dolor, esta angustia, esta aflicción que me está pasando. Porque sé que hay una esperanza muy hermosa, más allá del sol. Alabado sea el nombre del Señor. Y sí, hermanos, cuando estemos, y todos pasamos por dolor, aflicción, angustia, de todo, regresemos. Wow, sé que hay una esperanza. Las cosas quizás no van a cambiar, pero sé que hay una esperanza. Alabado sea el nombre del Señor. Y luego Pablo, según el versículo 9, dice, en el cual sufro penalidades
hasta prisiones. O sea, sufro hasta prisiones a modo como un malhechor. El apóstol no era ningún malhechor, hermanos. Él no era malhechor. Sin embargo, está en una prisión. ¿Por qué? ¿Por qué está en una prisión? ¿Por qué estaba sufriendo? Estaba encadenado a otro soldado. Imagínense, estaba o a otro soldado. Me imagino que ese soldado se convirtió, ¿no? Pues donde no podía irse a ningún lugar. Ahora me vas a escuchar aquí. Amén. Pero su crimen era predicar a Cristo. Pablo era prisionero por causa del evangelio. Y para su información, debo de recordarles que esto nos puede acontecer a todo verdadero creyente, todo verdadero discípulo, nomás para recordarles, hermanos, que esto nos puede suceder. Podemos experimentar cadenas como un malhechor. Podemos ser llevados a la cárcel, pero no porque somos delincuentes o un crimen que no, simplemente por el hecho que predicamos a Cristo. Podemos experimentar tribulación. Amén. Ahora, somos llamados a seguir ¿qué? Las pisadas de Cristo en padecimiento. Mire lo que dice Pedro, dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Ahora, la mayoría de los cristianos hoy en día prefieren seguir las pisadas de Cristo en poder, en gloria, en milagros, en sanidades, en paz, en prosperidad y todo lo maravilloso. Amén. Pero aquí nos dice que debemos seguir las pisadas así como Cristo padeció. Así como Cristo padeció por nosotros, así podemos seguir las pisadas de Él. Debemos seguir las pisadas. Amén. Porque a veces se nos olvida, hermanos, lo que Cristo padeció por nosotros. La traición de uno de sus, favoritos, de su apóstol, Pedro. Amén, lo decepcionó, lo negó. Amén. Pero claro, uno lo traicionó, Judas, que andaba ahí cerca de él y lo traicionó. Pedro lo negó, pero se arrepintió. Y luego después sus discípulos que lo abandonaron allí, ¿se recuerdan que en el jardín de Getsemaní? Vámonos, a correr se ha dicho. Las falsas acusaciones de los principales sacerdotes, los puñetazos, miren los soldados romanos que escupieron su rostro. O sea, se nos olvida, ¿no? Se nos olvida todo lo que Cristo pasó, la corona de espinas, el terrible dolor físico, emocional, psicológico, toda una combinación. La muerte vergonzosa en una cruz. Y hermanos, no es posible hablar todos los detalles de lo que Cristo hizo por nosotros. Pero Pablo dice allí, o sea, yo estoy preso, soy prisionero, estoy sufriendo. Oh, dice, mas la palabra de Dios no está presa. Es decir, pueden encadenarme a mí, Pablo, pueden ponerme en una máxima seguridad, pero la palabra de Dios jamás la pueden encadenar. A través de la historia, la palabra de Dios ha sido atacada. Está siendo atacada. Han hecho burla de ella.
la han quemado, personas han tratado, lo han distorsionado, ha sido ignorada por muchos hermanos. Pero Isaías, el profeta, nos recuerda, dice: la hierba se seca y la flor se marchita. Oh, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. Por eso, hermanos, continuemos aferrándonos a la palabra de Dios. Dice: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. El verso 10 dice: para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Es decir, el amor de Pablo a los escogidos era un amor genuino, un amor verdadero, un amor que todo lo soportaba. Y Dios quiera que nosotros que predicamos, que estamos en este asunto, que predicamos, y aquellos que predican la palabra, tengamos un amor genuino por los creyentes. Oh, Dios nos ayude, hermanos. Un amor puro, un amor desinteresado, sino que nuestros intereses, la palabra, que los creyentes sean edificados, que crezcan en Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Es decir, Pablo estaba dispuesto a sufrir por los cristianos, con tal que los creyentes estuvieran bien apegados al evangelio, a la palabra de Dios. Porque no pensemos que la carrera del cristiano es fácil en este mundo. En ninguna manera. En ninguna manera. Oh, si usted quiere vivir para el mundo y hacer lo que usted le dé la gana, y luego viene a la iglesia y alabado sea el Señor, aleluya, y luego se vaya, ok. Pero en aquel día el Señor nos dirá: apartado de mí, nunca te conocí. Oh sí, aquí en la iglesia pues gloria a Dios, pero allá afuera, Dios mío, aquí en la iglesia tu nombre estaba en todos los libros. Aquí en la iglesia eras el number one en diezmador, el número uno. Recuerdo que en las iglesias en aquel tiempo, hasta todos los que daban, los diezmadores o todos los que daban diezmos, allí lo ponían en el templo de la iglesia, el nombre y la cantidad que dio. Imagínense aquellos que daban mucho. Aquí está mi nombre, este soy yo. Carnales. Y aquellos que apenas pues no tenían lo suficiente, y allí unos cuantos centavos, ellos pues Dios nos ayuda, hermanos. A veces las cosas que se hacen en la iglesia, que ay Dios mío, que no pensaban. Alabado sea el nombre del Señor. Hechos 14:22. Solamente no pensemos, y sí, debemos de comunicar a nuestros amigos que están empezando este camino. No va a ser fácil. Tenemos que comunicarles lo que les espera también. Es necesario, Hechos 14:22 dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones, ¿cuántas? Muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. Entonces hay que soportar, hermanos. Hay que soportar ese insulto. Hay que soportar esa burla que nos hacen porque somos cristianos. Hay que soportar, hermanos. Continuemos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Esforcémonos para obtener la corona que incorruptible. Y tenemos una generación que nos está observando.
nuestros hijos, y wow, siempre me recuerdo, nuestros hijos, nuestros nietos van a cosechar lo que nosotros estamos sembrando. Lo que este país está sembrando, nuestros nietos lo van a cosechar. It's not gonna be nice. Lo siento, pero no va a ser algo. Ellos van a cosechar lo que nosotros estamos sembrando. Que Dios los ayude, hermanos. Entonces si nosotros nos desviamos del camino, hay la posibilidad que nuestros hijos harán lo mismo. Y eso es lo que está pasando en Europa, en el Reino Unido, donde templos gigantescos se cerraron, pero algunos nomás 7, 8 miembros, hermanos. 7, 8 miembros. 11, versículo 11, dice: palabra fiel es esta. Entonces, esta es una declaración, una verdad, ¿okay? Cuando el apóstol Pablo dice palabra fiel, es una declaración de una verdad doctrinal. Palabra fiel. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar. Eso está en Timoteo, que Cristo vino a salvar a los pecadores. Entonces, cuando Pablo le dice a Timoteo, palabra fiel, o sea, escucha, Timoteo, lo que te voy a decir. Es una verdad fundamental de la fe cristiana. Este es un fundamento de la fe, este es un pilar. Estas son grandes doctrinas de la Biblia que no debes de pasar te debes de poner atención aquí. Y los pilares, hermanos, las grandes doctrinas, debemos, hermanos, defenderlos hasta la muerte. Amén. Si nosotros no lo hacemos, no habrá cristianismo. ¿Sí me escucharon? Si la iglesia falla en defender estos puntos, la iglesia se muere. Como miles y miles de iglesias que se han muerto. Es triste decirlo, hermano. A mí nuevamente sí me entristece mucho. Se han muerto. Y los hijos se descarrean, se van a la perdición. Ahora, palabra fiel es esta, dice: si somos muertos con Él, también ¿qué? Viviremos con Él. Ahora, aquí podemos encontrar dos significados de morir con Cristo y vivir para Cristo. En el sentido espiritual, todos los que reciben a Cristo y son bautizados están ¿qué? Participando ¿de qué? De su muerte. En el sentido espiritual. Amén. Dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Es decir, cuando nosotros somos sumergidos en las aguas bautismales, que eso representa que estamos muriendo al mundo. Amén. Y cuando salimos de las aguas bautismales, estamos saliendo ¿para qué? Para una vida nueva. Ahora, en el sentido literal, si somos muertos con Él, también viviremos. En el sentido literal, por el hecho que hemos decidido vivir para Cristo, habrá la posibilidad de sufrir el martirio por la causa de Cristo. Y aquí muchos quieren sacarle la vuelta. Nos gusta mejor vivir para Cristo y gloria a Dios y aleluya. Pero lo otro, especialmente el Evangelio de la Prosperidad, le saca estos versículos.
le saca esos versículos. No les conviene. Amén. Yo no sé, hermanos, si en nuestra época, si en este país, a nosotros los cristianos, se nos va a exigir, si queremos vivir para Cristo o si queremos, tenemos que negar la fe. Yo no sé si se nos va a exigir, si vamos a llegar a esos extremos. ¿Sí me explico? Si queremos comer, si queremos ver a nuestros hijos, yo no sé si se va a llegar a esa época que se nos va a exigir. Tú tienes que escoger. ¿Quieres comer? Pero tienes la condición, tienes que negar tu fe. Amén. Yo no sé, hermanos. Yo no soy profeta. Gracias a Dios. Pero uno puede saber los tiempos y para dónde se dirige el país. Podemos presidir para dónde se dirige. Lo que sí sabemos en el tiempo presente, de acuerdo al ministerio La Voz de los Mártires, ¿cuántos conocen un poco de este ministerio? La Voz de los Mártires. Cristianos en otros países están muriendo por su fe. Ese es un hecho, hermanos, en el tiempo presente. Cristianos están muriendo por su fe. Amén. Ahora, esto nos lleva a la siguiente declaración. Verso 12. Si sufrimos, ¿qué dice? También reinaremos con él. O sea, una de las evidencias de un cristiano auténtico, aunque hay muchas evidencias, frutos, lo que se tiene que ver en un cristiano auténtico, pero una de las evidencias de un cristiano auténtico es aquel que persevera a pesar que sufre. Amén. A pesar de que pero está sufriendo por la causa del Señor, pero persevera. Es atacado por su fe, pero persevera. El mundo se burla de él, el mundo es injusto con él. Amén. Así como miramos hoy en día mucho antisemitismo alrededor de todo el mundo. ¿Qué es antisemitismo judío? Alguien pregunta. ¿Qué es antisemitismo judío? Es cuando la gente expresa un odio específicamente ¿a quién? Al pueblo judío. Hemos visto muchas manifestaciones últimamente de jóvenes que se levantan. Hay muchas manifestaciones contra el pueblo judío. Ese es el antisemitismo. Amén. Ahora, en este país, escúcheme bien, pero en este país, para los enemigos de Dios, nosotros los cristianos somos un problema. Por si no sabía usted. Los enemigos de Dios, los no creyentes, porque hay muchos enemigos de Dios en este país. Nosotros los verdaderos cristianos somos un problema. Nuevamente citando a Pedro, dice: a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos. ¿Con quiénes? Con el mundo. El mismo desenfreno de disolución, dice, y nos ultrajan. Posiblemente sus parientes se enojan con ustedes porque pues no toma con nosotros, no se emborracha con nosotros, no se ríe de nuestros chistes, no viene la parranda con nosotros. Es que sí, su hermano. Amén.
Y nos empiezan a hacer la vida un poco difícil, ¿no? Allí nomás en la iglesia. Ahí es todo lo que ellos hacen a la iglesia. Aleluya, aleluya. Es una realidad. Por el hecho que nosotros no seguimos la corriente mundana, pagana y moral de ellos, nos insultan. Nosotros los cristianos somos un problema para el mundo porque estamos en contra del aborto. Amén. Somos pro vida. Amén. Nos dicen que expresamos odio contra ellos solo porque no estamos a favor del matrimonio del mismo sexo. Si no apoyamos el movimiento gay y transgénero, ellos dicen, oh, nos están discriminando. Ellos dicen que nosotros los odiamos. Nosotros no odiamos a nadie. Amén. Nosotros no odiamos a nadie, no odiamos a los homosexuales, no odiamos a los borrachos, no. Son pecados, ¿no? No odiamos, no. Nosotros queremos que se arrepientan de sus pecados. No odiamos a los homosexuales. Nosotros queremos que se arrepientan de su estilo de vida que ellos escogieron. No nacieron con ese estilo de vida. Es una mentira que les presentan y que dicen, oh, así es mentira eso. Esa es una gran mentira. Ellos escogieron ese estilo de vida. Y la Biblia condena ese estilo de vida. ¿Por qué? Porque está contra la naturaleza. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, espérese en el mes de junio. Ya vamos a entrar en el mes de junio y ellos van a hacer mucho ruido. Espérese en el mes de junio en todo el mundo que los homosexuales van a hacer mucho ruido. Y desafortunadamente los medios de comunicación, ellos les dan más porra, los animan más. Y nosotros somos el problema. Amén. Lo hemos estado diciendo, pero en los próximos años, los verdaderos cristianos en este país van a ser perseguidos de una manera u otra en los próximos años. Y ya lo hemos estado diciendo. Posiblemente algunos van a ser encarcelados. Posiblemente el gobierno quitará el beneficio que las iglesias tienen de ser exentos a pagar impuestos del 501C3. Se les quitará ese beneficio, posiblemente. Nuevamente, yo no soy profeta. No soy profeta. Y otros perderán ciertos beneficios. Perderán ciertos beneficios solo porque por no apoyar su agenda. Pero nuevamente Pablo nos dice, si sufrimos en este mundo por la causa de Cristo, reinaremos con Él. Ahora, si usted no quiere ser perseguido y todo lo demás, usted quiere unirse a ellos, bueno, pues allá usted. Pero en aquel día, dice Apocalipsis, los cobardes estarán fuera. Y nuevamente, de aquí es fácil hablarlo, decirlo, pero ya cuando estemos en esa situación, allí. Amén. Y dice aquí, si le negáremos, Él también nos negará. Ahora, el apóstol Pablo no está hablando de una negación temporal como Pedro, amén, que lo negó, pero después él afirmó y fue uno de los grandes apóstoles.
Negar a Jesús consiste de una negación permanente, es decir, apostatar de la fe, abandonar el evangelio, avergonzarse de Cristo o dar las espaldas al cristianismo. Después de que hemos conocido la verdad, que hemos dicho que Cristo es el único camino, y ahora le estamos dando las espaldas. Ahora lo negamos. Si nosotros lo negamos, Él también nos negará. Aquí dice Pedro. O sea, nos pone una advertencia aquí. Jesús dijo, Mateo 10:33, y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y termino con esto. Yo sé que muchos han escuchado, o algunos han escuchado un poco de Policarpo. Policarpo, él nació, era un obispo que nació en el año 65 después de Cristo, un obispo muy devoto a Cristo Jesús. Y cuando él tenía a la edad de 90 años, ahí lo tenían amarrado en una estaca. Y alrededor leña. Y solo estaba amarrado en la estaca, leña, listo para prenderle fuego. ¿Por qué? Porque Policarpo, él se aferraba y decía, Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Y dice la historia, el que lo iba a ejecutar se dirige a Policarpo y le dice, mira viejito, no me gusta hacerte ningún daño, no quiero ver a un ancianito como tú terminar así. Lo único que tienes que hacer es renuncia a tu fe, niega a Jesús. Y Policarpo le contesta, tengo 60 años sirviendo al Señor y Él nunca me ha negado y yo tampoco lo negaré. Y aún así lo quemaron. De pie, hermanos, que Dios nos ayude. Que cada día nuestra relación con Cristo crezca más y más. Amén. Oremos.